tardes, hermanos. Les damos la bienvenida, a Eli, a Manolo, a Solcito. Hola, Solcito. Y también tenemos bueno, está Manolo de nuevo. Se van a ir acoplando de a poco. Bienvenidos. Es lindo encontrarnos con ustedes otra vez a través de este medio. Hoy me tocó a mí preparar la palabra y yo justo le decía a Jorge que yo amo preparar la palabra porque me encanta leer la Biblia, me encanta relacionarla, me encanta darme cuenta que todo tiene que ver con todo y que la palabra de Dios realmente es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios fue escrita hace tantos años, pero sigue estando tan vigente hoy en día. Y quiero empezar leyendo el Salmo 146 o parte de él, que habla de la soberanía de Dios. Porque necesitamos reconocer que Dios está en control. Necesitamos reconocer que hay algo mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginarnos, que está cumpliendo con sus propósitos. Hay un montón de cosas que nosotros no manejamos. Esto que estamos viviendo no lo manejamos. Pero yo tengo confianza de que Dios está en control, porque lo dice el Salmo 146. Por eso hoy les invité a que preparen un papel y un lápiz, porque todas estas cosas son necesarias volver a releerlas. Y especialmente los que se conectan, que todavía no conocen mucho de la palabra. Y le doy la bienvenida a Ana Tejedor, que está aprendiendo a conocer el amor de Dios y las promesas de Dios. Anótenlas en un papelito, las citas, y cuando estén tranquilos en casa, vuelvan a releerlas, a escribirlas, porque es la forma de que la palabra de Dios se grabe en nuestro corazón. Releyendo, anotando, escribiéndola en algún lugar visible donde pueda verla todos los días, es la forma de conocer las promesas de Dios. Y esto que vamos a leer ahora está en el Salmo 146, 5, del 5 al 10. Y lo leo en la nueva versión internacional. Dice: dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos y el Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Bajo de San Isidro, oh familia Sarmiento, oh familia Carrete, oh familia Pincín, poné tu nombre ahí. Que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que sostiene el universo. Dios es el que hace que sople el viento, que llueva, que las plantas crezcan. Y también en otro lado de la Biblia dice que Dios está en control de los gobiernos. Él está por arriba de todo lo que vos puedas imaginarte. Y quiero invitarte a que empecemos
este culto reconociendo la grandeza de Dios. Cerra tus ojos un ratito ahí donde estás y en tu corazón dale gracias porque Él te provee, porque Él te sostiene, porque Él te da paz en medio de la tormenta. Dale gracias a Dios por lo que hizo y por lo que va a hacer, porque Él te ama y sus pensamientos son de paz y de bien para tu vida, para tu familia, para nuestra iglesia, para nuestro país. Señor, te adoramos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro protector, como nuestro proveedor, como nuestra paz. Te reconocemos como el Señor de señores, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestras familias, el Señor de nuestra iglesia. Señor, a ti te queremos dar toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, porque sabemos que tú estás en control de todo. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y por lo tanto tú tienes el control de nuestras vidas. Y pase lo que pase, confiamos de que tus pensamientos son los mejores para nosotros, que tus pensamientos son de paz y de bien para nuestras vidas. Señor, y queremos pedirte ahora que tu Espíritu Santo ministre a cada familia que nos está viendo, a cada familia que nos va a ver en el momento que puedan. Que sea tu Espíritu Santo ministrando paz, que sea tu presencia llenando los hogares de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Porque tú lo prometes, y cuando tú lo prometes, tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que harás de mí. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora. Gracias, Dios, por lo que harás en mí. Gracias, Dios, por lo que harás en mí. Gracias, Dios, por lo que harás en mí. Por lo que harás en mí, Amén. por lo que hará en tu vida, por lo que hará en nuestra iglesia. Gracias porque Dios nos va a sorprender. Amén. Y bueno, dice que hay que dar gracias en todo, ¿no? Así que hay que ser agradecido. Y ahora vamos a orar para tener fe, orar cantando. Vamos a cantar si tuviera fe. Aparte esto lo pidió Mirtita, creo, ¿no? No, el primero. El primero era, gracias, cierto. Así que, bueno, esta letra la sabemos todos.
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. 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 Se moverá, se moverá. Amén. 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 Muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a cantar una canción que es muy antigua, pero habla justamente el tema que puso Dios en la vida de Siri, que puso el Señor, que habla de la fe, de cuánto necesitamos que nuestra fe crezca, todos, ¿no? Así que bueno, vamos a cantarlo. La fe en Dios puede mover montañas. La fe en Dios calmar la tempestad. La fe en desiertos cambia en manantiales. La fe en Dios te salvará. La fe en Dios te sanará. La fe en Dios victoria da. La fe en Dios puede mover montañas. La fe en Dios calmar la tempestad. La fe en desiertos cambia en manantiales. La fe en Dios te sanará. La fe en Dios te sanará. La fe en Dios victoria Amén. Y por último le vamos a decir adiós a Jesús, que creemos en Él. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
lugar con tu presencia. Decirle a Dios que llene tu casa, que la presencia de Dios se manifieste ahora en tu familia, en tu casa, en tu vida. Y te saludamos, Sandra Carrete, que Dios te bendiga mucho y bienvenida. Santos Junco, Graciela Paz, Rachu, así que Chana, el Señor, Chana. Chana, Bienvenida, sí. Chana. Chanita, Sandrita Carrete y Graciela Paz. Bienvenidos también, Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, represente tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en ti, en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, gloria a tu nombre. Recibe toda la gloria. Bueno, y también no quiero dejar de saludar a Isabel Vázquez, gran maestra de la escuelita. Y por ahí estaba Elba Suárez, que Dios te bendiga mucho también. Bueno, vamos a la palabra. Sí, Señor, creemos en ti. ¿Crees en Dios? ¿Crees en el poder sobrenatural de Jesús? Hay muchos que no creen en Dios, que son los que llamamos ateos. Y hay muchos que creen en Dios, que saben que Dios existe, pero que no creen en las promesas que Dios hace para nuestras vidas. Probablemente porque no las conozcan, probablemente porque no intimen lo suficiente con Dios como para que esas promesas, esa palabra se pueda hacer real en nuestras vidas. Y en esta semana realmente pensaba que en este tiempo que nos toca vivir con tanta incertidumbre, con tantas cosas que realmente no manejamos, necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos desarrollar una fe fuerte y preguntarnos, ¿creo realmente en Dios? ¿Conozco las promesas de Dios? Y si las conozco, ¿las creo, las hago realmente realidad en mi vida cotidiana? En Hebreos 11:6, anotate, Hebreos 11:6, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esta versión me gustó mucho, es la nueva traducción viviente. Él recompensa con todas sus bendiciones a los que realmente lo buscan con sinceridad. Y en Hebreos 11:1 está como la definición de lo que es la fe. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía. En otras versiones dice la certeza de lo que se espera. Es la convicción o la certeza de lo que aún no se ve. Fe es creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, aunque hoy no las estoy viendo.
es tener la convicción de lo que Dios dice se va a cumplir, aunque hoy todavía no lo estoy viendo. Es esperar que eso que la palabra de Dios nos dice se va a cumplir. Eso es fe. Creer que lo bueno viene. Acuérdense que muchas veces también hablamos del miedo. El miedo es la fe negativa. Es esperar que lo malo venga. Es tenerle miedo a algo malo que me va a suceder, ¿sí? Bueno, hoy vamos a fortalecer nuestra fe positiva. Nuestra fe en las promesas de Dios. En que lo bueno que Dios promete que va a hacer en nuestras vidas va a venir. La Biblia habla de dos tipos de fe. Habla de la fe débil, a la que en Romanos 14.1, anotate, Romanos 14.1, Pablo dice que siempre vamos a tener a los débiles de la fe entre nosotros. Recibid a los débiles de la fe. ¿Qué son los débiles de la fe? Son aquellos que tienen la fe tan chiquitita o tan débil que es como un arbolito recién plantado, que hay que cuidarlo, hay que darle mucha atención. Ni bien viene una tormenta, ni bien viene una dificultad, ni bien viene un problema, se extingue hasta que desaparece. Es la fe que en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento Jesús encontró muchas veces en sus discípulos. Y si lo encontró en sus discípulos es porque también la encuentra en nosotros. Es cuando Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. Eso es la fe débil. Y quiero mencionarles 3 citas en el Nuevo Testamento donde Jesús llama a sus discípulos hombres de poca fe. Una de ellos está en Mateo. Mateo 8:26 nos relata cuando los discípulos están junto con Jesús en una barquita en el mar, se levanta una gran tempestad y los discípulos empiezan a tener miedo que la barca se va a hundir. Y Jesús dormía en el fondo o en la proa o en la popa del barco. Y los discípulos se desesperan y lo despiertan a Jesús y le dicen, pero Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y Jesús, un poco molesto, se despierta, porque él necesitaba descansar de vez en cuando también, y enseguida hace que la tempestad se calme, se callen los vientos y les dice a sus discípulos, hombres de poca fe, no tenían fe que yo estaba en control de lo que estaba sucediendo. Anotate ahí en Mateo 16:8, hay otro pasaje. Cuando Jesús le dice a los discípulos que alimenten a la multitud, habían estado todo el día escuchando como 15.000 personas las enseñanzas de Jesús, y Jesús les dice, ahora que están cansados, estuvieron todo el día acá escuchándonos, denles de comer. Y los discípulos se miran y dicen, ¿qué les vamos a dar de comer? Tenemos 5 panes y 3 peces. Y Jesús les vuelve a decir, hombres de poca fe. Y con esos 5 panes y 3 peces, Jesús le da de comer a toda esa multitud. Hay otro pasaje muy conocido en Mateo 14:31 que nos habla, recuerdan que estaban los discípulos pescando en alta mar en medio de la noche y Jesús viene caminando sobre el mar y Pedro cuando lo ve dice, si eres tú Jesús, quiero caminar sobre las aguas. Y mientras Pedro ponía los ojos en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero cuando Pedro empezó a ver las circunstancias, empezó a mirar las olas, la tormenta, empezó a hundirse. Y Jesús está ahí para extenderle la mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A ver, esos son los que tienen la fe floja, los que dudan, probablemente porque no conocen
el obrar de Dios y no conocen la esencia de las promesas de Dios, que cuando Jesús te dice, acá estoy, Él es confiable. Es por falta de conocimiento, por falta de intimar. Cuando conoces a alguien, cuando intimás con Él, cuando pasás tiempo con Él, ahí conoces la verdadera esencia de la persona que te está diciendo, no temas, yo estoy acá. A mí me dio mucha tranquilidad saber que a los discípulos les pasaba esto, porque muchas veces nos pasa a nosotros. Pero también la Biblia habla de otro tipo de fe, de esa fe que mueve montañas, como cantamos hoy, de esa fe que no duda. Y quiero mencionarles algunos personajes. Anótense en Marcos 2:4. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 4. Habla de una fe que movió a 4 hombres a ponerse a un amigo paralítico en los hombros, llevarlo a donde creían que estaba Jesús. Cuando vieron que la multitud era tan grande que no se podía llegar a donde Jesús estaba, lo subieron al techo de la casa en la que Jesús estaba. Abrieron el techo, rompieron el techo de la casa y por el agujero, con sogas, bajaron a su amigo, porque ellos sabían, ellos tenían la fe de que Jesús iba a sanar a su amigo. Y si ustedes leen el pasaje van a ver que ese amigo fue sanado por la fe de los 4 que no midieron los obstáculos, porque tenían fe, sabían que Jesús los iba a sanar y creían en eso. Esa fe es la que movió a una mujer que durante 12 años había estado con flujo de sangre y nada de lo que había intentado hacer había funcionado. Solo les quiero contar a título histórico que las mujeres en la antigüedad que sufrían de este tipo de enfermedad eran consideradas como inmundas, de las que había que apartarse. Por eso esta mujer vivía siempre escondida, encerrada en su casa. Pero esta mujer escuchó que Jesús sanaba a los enfermos y despertó una fe adentro de ella que la movió a meterse por en medio de la multitud, a exponerse, a aguantarse los empujones porque quería tocar el manto, solamente tocar el manto de Jesús. Y cuando ella llega a tocar el manto de Jesús, Jesús dice, ups, alguien me tocó. Y los discípulos le dicen, todo el mundo te está apretando. ¿Cómo decís que alguien te tocó? Pero Jesús se dio cuenta que había una mujer con fe que lo había tocado y que virtud, fuerza, poder había salido de él para sanar a esa mujer, y esa mujer fue sanada. Esa es la fe que movió el centurión. En Mateo, anótense, Mateo 8:8. Mateo capítulo 8, versículo 8. Cuenta la historia de un centurión que había escuchado hablar de Jesús. Él tenía un siervo que estaba paralítico y enfermo. Y él llega hasta Jesús y le dice, Jesús, solamente di la palabra. No hace falta que vengas, no hace falta que lo toques. Solo di la palabra, porque yo sé que si vos decís la palabra, mi siervo va a ser sanado. Y Jesús se emociona porque ve esta fe en el centurión. Era un hombre importante, un soldado. Y a través de la fe de ese hombre, la vida de su siervo fue sanada. La fe que mueve montañas es la que tenía Bartimeo, el ciego Bartimeo. Estuvo ciego durante años. Y también los ciegos tenían que cubrirse, porque se consideraba en esa época que el que era ciego era porque sus padres habían pecado. Entonces Bartimeo vivía con una capucha puesta para que no lo vieran.
Sin embargo, él escucha que Jesús estaba sanando enfermos y estaba pasando por ahí y se tira en medio de la calle y grita: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos lo quieren hacer callar y decirle: Callate, Bartimeo, no molestes al Señor. Pero a Bartimeo no le importa. Bartimeo tenía una fe que él sabía que Jesús lo iba a sanar. Y su fe en Jesús hizo que Bartimeo pudiera ver de nuevo. Esa fe que mueve montañas está relatada en el libro de Hebreos 11. Ahí podés leer sobre los héroes de la fe, lo que a través de la fe firme en las promesas de Dios hace que los hombres puedan hacer. No somos los hombres los que pueden hacer milagros. Es la fe en la promesa y en el poder sobrenatural de Dios que nos permite que las cosas sucedan. Es esta fe que mueve montañas, que hacen que Moisés ora para que el juicio de Dios sobre el pueblo se detenga. Y ahí quiero que lo leamos. Quiero que leamos en Éxodo, Jorge nos lo va a leer. Éxodo capítulo 32, del 11 al 14. Escuchen la oración que hace Moisés, porque él cree en el poder intercesor de la oración. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Escucharon? La oración de fe de Moisés hizo que Dios se arrepintiera del juicio que había dicho que iba a destruir el pueblo porque habían levantado un becerro de oro para adorar en medio del desierto, porque Moisés estaba en el monte por 40 días y no bajaba. Pero una oración hecha con fe. Moisés sabía que él, si intercedía, Dios podía cambiar ese propósito que él había dicho que iba a hacer. Hermanos, descubramos el secreto de una oración intercesora hecha con fe. Es necesario que te desafíes a orar por tu familia, a orar por tu iglesia, a orar por tu país, como lo hizo Moisés. Intercedió por su pueblo con fe y logró que Dios se arrepintiera de lo que dijo que iba a hacer. La fe que mueve montañas es la fe que tuvo Elías. Acuérdense cuando él desafió a los 400 profetas de Baal y de Acera. Él estaba enojado con el pueblo de Dios porque se estaban yendo atrás de los dioses de Baal y de Acera. Entonces Elías arma una estrategia para que Dios se manifieste y desafía a 800 profetas, o 900, pero son 400 de Acera y 400 de Baal, a 900 profetas. Y quiero que lo leamos. Anótatelo. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. En realidad puedes leer todo el capítulo 18, pero ahora solamente vamos a leer la oración que hace Elías en el versículo 37 y 38. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La historia de este capítulo es que lo mismo habían hecho
los profetas de Baal habían armado el holocausto, habían puesto agua y habían estado orando ya durante todo un día y no cayó fuego del cielo. Pero cuando Elías, que tenía su fe fundada en un Dios de lo sobrenatural, hace su oración, logra que el fuego descienda y consuma el holocausto. Eso es una fe viva, una fe confiada, confirmada en el poder de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Fe es la que levantó a Pedro una vez que fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro, que era un simple pescador, se levanta, no sabía hablar probablemente, no era muy elocuente hablando, pero cuando el poder del Espíritu Santo lo llena, él se para, predica y 5.000 personas se convierten solamente el primer día. Fe es la que le dio autoridad a los discípulos para poner las manos sobre los enfermos y echar fuera demonios. Y eso sucedía. Y quiero que lo leamos. Hay muchísimos versículos que hablan de eso, pero quiero que Jorge nos lea Hechos 5, el libro de Hechos, capítulo 5, el versículo 12 al 16. Muy bien. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Y seguramente te estás preguntando o estás diciendo, yo quiero tener esa fe. Yo también quiero esa fe. Quiero la fe de Moisés, quiero la fe de Elías, quiero la fe de Pedro, quiero la fe de los discípulos que ponían manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y entonces me preguntarás, ¿cómo se hace? Vamos a leer otra cosa. Me preguntarás, ¿cómo se hace para tener esa fe? Y podés leerlo en Efesios 2:8. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Pero esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¡Wow! La fe es un regalo de Dios. O sea que yo no puedo hacer mucho para tener más fe. A ver, te hago esta pregunta. ¿A quién le regalarías algo? Yo pienso en mis nietos. Yo le regalaría algo a mis nietos porque ellos se ponen contentos, porque ellos esperan algo de nosotros, porque ellos valoran lo que nosotros les podemos llegar a regalar. Siempre disfruto mucho porque me gusta hacer, aunque no sea de mucho valor lo que uno regala, pero me gusta hacer un paquete lindo. Entonces la expectativa, vienen y con expectativa quieren abrir a ver qué hay adentro del regalo y lo reciben con anhelo, con expectativa. Y me gusta regalarles porque lo que les regalamos después ellos lo usan para jugar, para divertirse, para entretenerse, para compartirlo con sus hermanos. Y me imagino que Dios debe pasarle algo parecido. Él nos regala la fe, pero Él debe estar mirando a ver quién está con expectativa, quién tiene ganas de recibir este regalo.
Yo no creo que Dios me regalaría algo si yo no lo valoraría, si yo no lo usaría para compartirlo con otros. Dios debe estar buscando algún corazón que está con expectativa. Señor, yo quiero esa fe, yo quiero experimentar eso. Yo quiero conocer el poder sobrenatural de Dios. Dios le regala el don, el regalo de la fe a quienes tienen anhelo de recibirlo y a quienes tienen ganas de intimar con Dios, de conocer sus promesas, de conocer la esencia de Dios. Que la esencia de Dios es amor, la esencia de Dios es bendecir nuestras vidas. ¿Y cómo, me preguntarás, va a bendecir nuestras vidas a través de todo esto que está pasando? Muchos deben estar diciendo, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Sí, hay un propósito mayor del que estamos viviendo. Hay un propósito de amor hacia nuestras vidas, porque Dios está buscando que nosotros le anhelemos, que busquemos, que conozcamos sus promesas. No podés tener fe en una persona que no conoces. Por eso lo primero que tenés que hacer es empezar a conocer a Dios. Es empezar a conocer sus promesas. ¿Cómo las conozco? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y todas las promesas de Dios están en la Biblia. Tenés que empezar a leer la Biblia, a conocer las promesas de Dios. Y una vez que recibiste ese regalo, ¿para qué lo vas a recibir? ¿Para qué lo vas a usar? Creo que Dios también mira el corazón. ¿Para qué lo querés? ¿Para que te vaya bien a vos? ¿Para que vos estés en paz? ¿Para que vos estés confiado? Sí, seguramente te lo va a dar para eso. Pero también creo que Dios mira un poco más allá. Eso que recibiste, ese regalo, ¿lo vas a compartir con alguien? Hermanos, el mundo está necesitando esperanza. Está esperando un mensaje de fe. Que vos vayas a contarle lo que Jesús hacía cuando Él andaba en la tierra. Que vos le cuentes la historia de Bartimeo, de la mujer del flujo de sangre que fue sanada. Que le cuentes todas las cosas que Jesús hacía mientras andaba en la tierra. Y que les cuentes que eso que pasaba hace 2000 años sigue pudiendo pasar hoy, si tan solo ponemos nuestra fe en Él y empezamos a hacer reales sus promesas en nuestras vidas. En Marcos 9 hay otra historia del versículo 20 al 24, que no la vamos a leer, anotátela. Marcos 9, del versículo 20 al 24. Es la historia de un papá que tenía un hijo endemoniado. Y él también se acerca con fe, se acerca a Jesús y le dice, Jesús, si puedes. No tenía mucha fe porque le dice, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo, hacelo. Y Jesús le dice, sí, lo vamos a leer, perdón. Marcos 9. No quiero hacerlo muy largo, pero es tan linda esta palabra. Marcos 9, del versículo 20 al 24. Porque es necesario que lo conozcamos, es necesario que leas la Biblia, porque la fe también viene por el oír la palabra de Dios. Yo leería ya el 17, que dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumas, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle.
Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediato el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Al que cree, todo le es posible. Son palabras de Jesús. Tómalas en tu corazón. Pero también me gusta la actitud del hombre. Él le dice, creo. Como le dijimos hoy a Jesús, Señor, creo en ti. Pero humildemente te pedimos que ayudes a nuestra incredulidad. Porque, hermanos, si realmente activáramos la fe, veríamos cosas sobrenaturales en nuestras vidas todos los días. Claro que vemos cosas sobrenaturales todos los días, tenemos alimento en medio de la necesidad, Dios nos guarda, Dios está guardando nuestra salud, Dios está guardando nuestra entrada y nuestra salida, pero aún cosas mayores que estas veremos si activamos nuestra fe. Antes de que oremos y cantemos una vez más esta oración, creo en ti, Señor. Quiero leerle algunas promesas, a ver si ustedes las conocen. Y te pido que las anotes en el anotador. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Jorge las lee. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios proveerá todo lo que necesites. Está escrito en la Biblia, ¿eh? No lo inventé yo. Vamos a Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¡Wow! Eso lo dice Dios. Dios te va a sostener con su mano derecha victoriosa. Créelo. Y vamos a Hebreos 13:5. Anótatelo. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Amén. Estas son algunas pocas de las promesas que están escritas en la Biblia. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Vas a decir simplemente es una historia más, arrancás esa página de la Biblia porque no te interesa? ¿O vas a decir, Señor, quiero esto, quiero creer en esto? Señor, creo en ti, ayuda mi incredulidad. Señor, me emociona pensar en tu amor obstinado. Señor, tú siempre nos vuelves a llevar, a buscar de tu presencia, a llevarnos hacia tus propósitos. Y en este tiempo nos está llamando a fortalecer nuestra fe en tus promesas, a empezar a leer tus promesas, a conocerlas, a aprenderlas de memoria, y no solamente a mentalizarlas, sino a que de la mente, de lo que leamos, baje a nuestro corazón. Señor, y como el papá del chico endemoniado, hoy te decimos, creemos en ti, pero necesitamos que ayudes nuestra incredulidad. Queremos ver esas cosas grandes y ocultas que aún no hemos visto. Queremos ver los enfermos sanados porque estamos orando por ellos, por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos ver esas vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo porque estamos orando por ellos. Queremos ver esas familias restauradas por el poder del Espíritu Santo porque tú puedes hacer todo si nosotros creemos. Como dijiste, al que cree todo le es posible. Señor, queremos decirte que creemos en tu poder y queremos que tu poder sobrenatural se manifieste en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Amén. Dejémonos sorprender de lo que Dios puede hacer en mi vida y en tu vida si realmente empezamos a creerle a Dios y a poner nuestra fe en sus promesas. Bueno, y que puedan dormir pensando en esta palabra, que el Espíritu Santo les siga hablando, porque es un momento muy lindo donde el Espíritu Santo muchas veces nos habla. Así que tengan esto, mastíquenlo, alaben a Dios, confiésenle que creen en Él, que es lo más importante. Él quiere escuchar de nosotros, que lo creemos más allá de lo que esté pasando. Que Dios les bendiga, hermano. Simplemente quiero recordarles que pueden ver las predicaciones en YouTube o en nuestro canal en YouTube, en el canal de la Iglesia del Bajo de San Isidro, Bautista del Bajo de San Isidro, y en Facebook también pueden verlas. Quiero animarlos, ahora estamos mandando los videitos que hacen las maestras para los chicos, los estamos mandando a toda la iglesia. Compártanlo con los chicos que están en cuarentena, en vez de que vean televisión, que estén jugando con los celulares, compartan con ellos las historias bíblicas, las alabanzas que con tanto amor las maestras de la escuelita preparan para ustedes. Bueno, nos vemos el martes, que tengan una buena semana. Aleluya, Dios les bendiga.